días, ou onte, antes de onte, hace 2 días, ¿no? Perdón? Hace 2 días se supo que é unha das películas preseleccionadas como candidata aos Óscar a mellor película internacional por parte de España, non? Entón, nada, bueno, deixemos con elas e moitas gracias. Bueno, pues nada, os voy a presentar un poco a Izaskun Urquijo. Ella es de formación arquitecta, es vasca y lo vais a ver por todo un poco lo que voy a decir sobre ella, porque bueno, empezó empezó obviamente haciendo cortometrajes y cosas así, pero de las primeras películas que hizo de dirección de arte empezó con Errementari, del director Paul Urquijo, que fue presentada en Sitges. Está ambientada en el siglo XIX, está basada en una leyenda vasca, Patxi el Herrero. De este mismo director hizo de decoradora en la película Irati, que se presentó también en Sitges el pasado año y que está inspirada en la novela gráfica El ciclo de Irati, ambientada en el siglo VIII. Ambos proyectos, bueno, pues obviamente tienen mucha carga de una parte muy importante de nuestra profesión, que es la documentación, porque al ser históricas, pues tiene mucha carga de esa parte. Luego participó en 2 capítulos en un largo colectivo de temática política vasca, que pronunciar esto es muy difícil, pero es... Dilo tú. Gure oroitzapenak, nuestros recuerdos. Exacto. Que rinde homenaje al literato Joseba Sarrionandia. Es que tengo que leer porque estos nombres son dificilísimos para mí. Bueno, de alguien que se desconoció su paradero durante 30 años. Entonces, a la parte histórica incluimos temática política. Luego hizo 2 películas que se presentaron en San Sebastián del año 2019, que es la de Anne, que es una película que me parece de carga... Es un drama con tintes de thriller en el que una madre busca a su hija adolescente en una Vitoria del año 2009, aunque se grabó 10 años después, durante los altercados de la expropiación de terrenos por la llegada del AVE a la zona. Entonces, bueno, se ve toda esa carga de la dureza de la ciudad, todo este tema gris, de incomunicación entre la madre y la hija de la historia, de las gentes en las ciudades que a lo mejor no hay tanta comunicación por la falta de tiempo, tal. Bueno, pues esto un poco se muestra en la película. Y ese mismo año también hizo Nora, que es justo todo lo contrario. Es una película naïf, con todo tintes de color, la decoración tiene ciertos toques de color, no se busca para nada ese tono gris. Bueno, esa es de la directora Lara Izaguirre y es una road trip de... Todo sucede en el País Vasco y lo mismo, en la que la protagonista trata de encontrarse a sí misma tras una pérdida laboral y familiar, principalmente. Y finalmente hizo la dirección de arte de la película que veremos después, que se llama 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, que es de la que estaba ahí hablando María, que, bueno, de que se presentó en Berlín este año, que ganó un Oso de Plata la protagonista, que hace un papel increíble, súper natural, o sea, vamos, como se lo llevara haciendo 50 años y tiene 10 años única solamente. Y bueno, no vamos a hacer ningún spoiler, lo hemos dicho, no lo vamos a hacer, pero bueno, la película va sobre Aitor, Coco, Lucía. A lo largo de la película van pasando por esas 3 fases, que busca su identidad sexual durante un verano, rodeada de las mujeres de su familia, en el País Vasco francés. Entonces, bueno, como podemos ver, todo lo que hace tiene que ver con el País Vasco, desde las vertientes ambientadas en temas más históricos y más del pasado, en la parte en la que en nuestro trabajo hay que buscar más de documentación y tal, hasta temas más de ser muy naturalistas y que la historia fluya y que la narrativa sea la parte principal de la historia, hasta el dar crear a los personajes o a su ambiente esos tonos de color que a lo mejor no los tendrían de manera normal y que lo haces para enfatizar esa historieta que te han contado en el guión. Además de todo esto, hizo diseños conceptuales de los decorados de Skylines, del director americano Liam O'Donnell,
la dirección de arte de una película que se llama Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas, de la parte que se rodó en el País Vasco. ¿En exteriores? En los exteriores, tal. Luego la temporada 5 de una serie muy conocida allí en el País Vasco, Goazen, no sé si se pronuncia así. Goazen. Goazen. Y todo esto compaginado con publicidad, videoclips. Y bueno, no me puedo olvidar que me dijo, lo tienes que decir. Y yo, sí, ya lo iba a decir, No pero sé ahora qué lo vas a digo decir. porque está enamorada de su última película, que se va a estrenar en diciembre. Es una película experimental que se llama Sobre todo de noche, del director Víctor Iriarte, y que se presentó en Venecia recientemente y bueno, que está como súper contenta con esta película. Y bueno, pues nada, que bienvenida al festival, que a mí me invitaron hace como 4 años y que me quedé muy contenta también. Entonces, nada. Gracias. Nada. Pues ya está todo. Bueno, Sí, pues sí. nada. Un poco hablando de la película y profundizando más sobre la película y sin hacer diciendo nada de la narrativa de la película, más allá de contar un poco ciertas cosas, pues esta película es muy naturalista, cuenta un poco cómo se enfrentan 3 generaciones ante una realidad que es aceptar a su hermana, hija, nieta trans. Entonces es como cómo se plantea eso ante esta familia. Es una película llena de metáforas. A mí hay una metáfora que me encanta porque incluye un objeto de arte, entonces me quedé mucho con ese detalle, que es llegan con un peso al pueblo al que se van de vacaciones, sucede al principio de la película, y llegan con un peso, pero es que es literal, llegan con una escultura enorme y realmente es una metáfora del peso con el que llegan, que parece que se están escapando del problema y el problema sigue igual, o sea, la niña no ha cambiado. Entonces me parece como súper bonito ese detalle que está incluido, supongo que por la directora, pero que me parece que apoyarse siempre en la dirección de arte por parte de los directores, que está muy bien, y esta directora está usando todo el rato metáforas en las que en unas ocasiones usa el arte y otras no, pero que está muy bien. Y bueno, me parece que hay escenas bellísimas, como en un momento en el que se bañan la niña con su tía abuela, en otro momento en el que intercambian unos bañadores, o sea, hay escenas que dices, wow, son bellísimas, como para la historia del cine, porque me parece muy bonita y entiendo que esté preseleccionada para los Oscar por este motivo. Entonces, una de mis primeras preguntas es, esta niña todo el rato, durante toda la película, se está planteando un montón de preguntas. La niña en la historia hace que tiene 8 años, creo, ¿no? Sí. Entonces, esta niña se está planteando todo el rato preguntas, es muy directa, como más bien los diálogos de la película me parecen perfectos porque me reflejan mucho la personalidad de los vascos, que son muy directos y contundentes a la hora de hablar, pero a la vez me encanta que la niña, que como está despojada bueno, que no tienen tapujos los niños, entonces esta niña pregunta las cosas sin ningún parangón, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso principal que cuando leíste, como nos llegan, ¿no?, a los directores de arte, lo primero que tenemos, el primer contacto es el guión? Muchas veces hasta ni conocemos a los directores, nos llega un guión. ¿Qué es lo primero que sacaste? Porque yo al ver la película me saco esta idea de la colmena y la familia, un poco esa metáfora entre la colmena con la familia, pero ¿qué es lo que tú sacaste y qué es lo que dijiste? En esto tengo que profundizar y ir más a... ¿Cuáles fueron las ideas principales que sacaste? Claro, yo soy directora de arte, ¿no? Sí. Decoradora. Bueno, vengo de la arquitectura, entonces vengo desde un mundo en el que me han enseñado pues, a observar, a mirar, a analizar, a trabajar muy duro también y a proyectar, diseñar, siempre desde una armonía, ¿no? Entonces, cuando yo no soy de este mundo del cine, realmente. O sea, yo aquí llego por mi hermano, porque él es director de cine, que es Paulo Urquijo, y hicimos Errementari, el Lacho Irati. Entonces, yo he aprendido, pues, por lo que había aprendido en arquitectura, que luego lo he aplicado al cine, y, bueno, como autodidacta también, lo que yo he sabido, lo que he podido aprender y tal. Entonces tengo una manera de trabajar mía propia, no sé muy bien cómo otros directores de arte funcionan, y esa es la verdad.
porque he tenido la suerte o la desgracia de que desde que empecé en esta profesión, que es hace 6-7 años, que hicimos Errementari, aunque yo venía de cortometrajes con mi hermano, ¿no? Pues que hace 10-12 años él me empezó pues, a pedir, oye, Izas, metas una mano con este cortometraje, Conjugando con la muerte, con El bosque negro, y siempre eran como de género, como había que hacer mucho decorado, ¿no? O con Dardar, bueno, diferente. Entonces, cuando me propuso hacer Errementari, claro, yo al final he ido como depurando mi método, hasta ahora llego a abejas, ¿no? Pero es como nadie me explicó nunca cómo había que hacer esto. Entonces, claro, mi manera de funcionar, que entiendo que será muy lógica, por otra parte, que otros directores de arte harán así, o parecido, ¿no? Te llega un guión, entonces, bueno, claro, yo me tengo que dedicar al decorado, a los objetos, entonces tengo que entender la época, primero, en la que estamos, tengo que entender la historia, qué es lo que quiere transmitir el director, que para eso voy a tener muchas conversaciones con él, para que me explique sobre todo a nivel emocional dónde quiere llevar la historia y cada personaje también, cómo lo quiere llevar, porque con la decoración y con los objetos y con la paleta de color tenemos que acompañar eso y lo tenemos que reforzar, ¿no? Yo siempre digo que el arte, la dirección de arte en cine es un personaje más, ¿no? Es algo que te está hablando todo el rato, ¿no? Te está diciendo, te está hablando de los personajes, te está hablando de la historia constantemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he hecho desde el principio, que luego he ido también cambiando mi método, pero o depurando es, bueno, pues te llega el guión, vas subrayando los objetos que sí o sí tienen que estar, entendiendo cómo pueden ser esos objetos y esos decorados, primero enumerándolos, empezando a pensar cómo pudieran ser, hablando mucho con el director, la directora, lo que necesita que sean esos espacios. Yo siempre digo que yo soy pro director, directora, o sea, yo es como que sirvo al director, ¿no? O sea, siento eso, ¿no? Quizás porque, claro, yo vengo de trabajar con mi hermano, entonces como yo empecé por amor a mi hermano y por amor al arte, en realidad, es como que siento que siempre es como en pro de la película, ¿no? Siempre en pro del director, que es el que sabe lo que quiere que sea esa película. Entonces, al final yo suelo, he traído antes, pero bueno, suelo trabajar siempre con un cuaderno y entonces voy como por fases, y en Abejas también fue así, ¿no? O sea, voy como por fases. Primero me leo el guión, voy como por secuencias, enumerando los objetos y haciendo descripciones de lo que me está contando cada secuencia, y luego hablo también de las emociones que me transmiten, siempre. Entonces, secuencia a secuencia, suelo anotar, pues este es un momento de amor fraternal, esto es un momento de pérdida, esto es un momento de tristeza, de calma, ¿no? Siempre apunto esas cosas porque luego vamos a tener que hacer algo también como coherente. En los momentos que haya amor, vamos a quizás que haya un elemento de este tipo. En los momentos que sea un momento de tristeza, vamos a ver si vamos a estos colores o metemos un objeto de este tipo o tal, ¿no? O sea, para luego que tengamos como una coherencia, ¿no? Y reconozcamos también visualmente ese tipo de momento emocional. Entonces, cuando a mí me propone Abejas, bueno, y aparte de eso que digo, luego voy desarrollando los decorados y dibujando mucho, ¿no? Siempre detallando todo lo máximo posible, cada objeto. Y de hecho en mi equipo me suelen decir, no, es que normalmente no detallan tanto, como que también eso viene muy bien, ¿no? Que me dicen, es que se entiende como para tontos, y al final eso está bien, porque si luego tú te vas a ausentar y dejas ahí el documento y dices, hay que hacer esto, y está todo explicado, no, así no hay duda, porque claro, esto es un engranaje no da muy error, fino. sí. Entonces, claro, el director sabe, es la cabeza pensante, él sabe, ella sabe lo que necesita. Tú le estás sirviendo, tú sabes lo que necesita, pero luego el que esté de tu equipo tiene que saber también, pero no van a poder hablar con él, por lo tanto le tienes que explicar tan claro que no haya duda, ¿no? Porque si ya hay una interferencia, si hay un cambio, ya no vas a ir a la idea concreta, o sea, ya lo estás distorsionando, ¿no? Y tú eres la cara visible al final, con claro, él, digo. Claro, y aparte tú estás entendiendo lo que necesita
la directora, ¿no? Porque es tu trabajo. Sí. Entonces tienes que poder transmitir eso. Entonces, claro, a mí cuando Esti me propone hacer esta peli, yo además me acuerdo que le pregunté, digo, pero tú tienes, porque me parecía curioso, ¿no? Digo, ¿tú tienes en tu familia pues apicultores o apiterapeutas o tienes escultores que trabajan esculturas de bronce en la cera perdida? Y no, eran mundos que a ella pues de repente le habían generado como una inquietud, una curiosidad que le acompañaban a esa historia que realmente ella quería contar, ¿no? Pues que eran como pequeñas metáforas o que le acompañaban a eso, y me contó cómo, claro, en el País Vasco en el 2018, creo que fue, un niño, un chaval de 15 años creo que era, Kai, se suicidó, era un niño trans y dejó una carta. Y entonces eso, bueno, pues luego salió a los medios, llegó pues a la gente y fue un tema pues que, bueno, que movió mucho. Y a Esti le movió mucho. Entonces, bueno, fue un poco ese acontecimiento que lo quiso como acompañar de estos elementos y bueno, pues ahí entendí que era la historia de una niña, en principio hablando de su identidad sexual, de repente que se siente de una manera y cómo las miradas más cercanas le van a influir, ¿no? Cómo va a sentir esas miradas de su familia, de su madre, de su tía, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Cuando simplemente está ocurriendo algo que tampoco sabemos a futuro qué va a pasar, ¿no? Bueno, no voy a adelantar nada, pero quiero decir que son... Bueno, es una niña de 8 años que de repente tiene unas inquietudes y tiene un proceso y es como los demás, ¿no? La empiezan a mirar, si la respetan, si no la respetan. Y por otra parte está la madre, ¿no? Porque al final, a mí lo que Esti me explicaba era que quería ponerlas un poco a la par, ¿no? En algunos momentos es la hija la que va a coger protagonismo y va a ser ella, pero en otros momentos va a ser la madre. Y va a haber algún momento en el que se equipare o no, eso ya lo iréis viendo. Entonces la madre también está en un proceso importante que se ve desde el principio de separación, no estoy contando nada, y que en ese proceso de separación con sus 3 hijos, una tía artista con un montón de inquietudes, que ha sido madre de 3 hijos y eso le ha hecho pues tomar otro camino en un momento de la vida, pero que ahora necesita recuperar su lado artístico, pues vuelve a casa de la madre y ahí pues va a crear algo que ella necesita en ese momento, que será de una manera o de otra, ¿no? Entonces es un poco, son como esos dos mundos, ¿no? Cuando la madre realmente ha habido un momento que quizás es que no se ha dado cuenta de qué estaba pasando en su casa, ¿no? Porque estaba a la maternidad, pero pensando que es que no se estaba realizando, bueno, pues al final hay como ese encuentro, ¿no? En cuanto... Bueno, ya lo veréis, no voy a contar nada. Entonces, bueno, lo que sí que al principio de esta propuesta, lo que vi claro es que yo como decoradora tenía que entender e investigar unos mundos que yo no conocía y eso es lo que siempre ocurre, ¿no? En cada película me sale en euskera, erronkabat, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Que tienes que investigar, que tienes que estudiar y que conocer. En este caso, pues el mundo de la apicultura, ¿no? La apiterapia y el mundo de la escultura, taller, sí, claro, de escultura de bronce de la cera perdida. Entonces, claro, en esa previa, ya ni siquiera en la previa, en la pre-pre, pues era que Esti y yo nos íbamos pues a ver este tipo de espacios, ¿no? Fuimos a conocer talleres y veías allí cómo era aquello. Claro, y Esti desde el principio me explicó que quería algo como hiperrealista, algo que fuese así, ¿no? En la realidad. También algo con cierta densidad, cierta carga, pero cuando fuimos a los talleres veías que era eso, ¿no? ¿Qué era? Pues había una zona de yeso, donde hacen los moldes. Había una zona de cera, donde estaba todo lleno de cera, tal es lo que es más maleable, donde hacen las esculturas iniciales, que luego le hacen el negativo en escayola, luego vuelven a meterle en esa escayola el bronce, entonces hay una zona de bronce y tal. Entonces es como, bueno, es muy bonito de ver. Y claro, en esos talleres que fuimos a visitar,
conseguimos que nos dejasen un montón de objetos. Entonces, el taller que luego veréis, y luego, bueno, ahora hablaremos, supongo, de todos los espacios que hay y tal, pero el taller, como todos los demás, son espacios que partimos de cero, son espacios que vaciamos todos a cero, y es un taller que luego hemos ido como recreando ese taller como si fuese pues real, incluso llegando a poner fuego y cera hirviendo y bueno, en fin, pero eso, entonces había que conocer ese mundo del taller, había que conocer la apicultura y entonces para eso fuimos a un montón de sitios también donde luego nos cedieron un montón de objetos y la apiterapia igual. Veremos luego una chabola, pues lo mismo, esa también la hicimos de cero por dentro todo y había que decorarla pues como luego veremos la tía es la que está más como arraigada a la tierra, la que tiene el contacto con la naturaleza, las abejas, con la que va a conectar la hija en este caso mucho, ¿no? Vale. O sea que a partir de esa primera lectura tú ya te pones un poco en marcha a sacar esas primeras ideas que comentabas antes de amor fraternal, no sé qué, pero también te sirve como para pensar, ostras, esto no tengo ni idea de nada, me tengo que documentar, ¿no? Sí, totalmente. Y ya ahí le das al coco en buscar esa información, te juntas con la directora en este caso, pues porque ella también se quería documentar, o a lo mejor ella ya había empezado antes a documentarse, sí, de que llegaras tú. Ella ya se había documentado, pero no había ido a los espacios Correcto. a conocerlos. Vale. Entonces ya fuimos juntas ya a conocer todo aquello. Vale. Y luego ya será el momento en el que empiezan a llegar las localizaciones, entiendo, ¿no? Y bueno, yo viendo la película dije, jo, me parece que está muy bien localizado porque los espacios, las vistas de los espacios están, sobre todo de esa chabola que dices, el sitio es impresionante, todo lo que se ve alrededor y está muy bien localizada. En los espacios que yo no sé si, bueno, si estás de acuerdo con esta parte de... Sí, o sea, fue un trabajo importante el localizar. Pues ahí nos fuimos, pues con la directora de foto también, pues con la ayudante, la directora, yo... Y vimos un montón de casas, porque claro, a veces ocurre que haces decorados desde cero, otras veces consigues un decorado que ya sea perfecto, ¿no? Un espacio que ya existe, una casa en este caso que sea perfecta para la historia, y en otros casos como este, pues conoces o encuentras un espacio pero que el contenido no te está interesando nada. Entonces, es justo este caso. Las casas y la chábala y demás, todo lo que hicimos fue, por ejemplo, la casa de la madre, claro, es que hay varias madres, ¿no? Pero está la niña, la madre y la abuela y la tía, ¿no? Es un poco ese esquema. Entonces, la casa de la abuela es una casa que costó muchísimo encontrar, vimos muchísimas casas, pero no hallábamos hasta que vimos esta, que tenía una estructura que nos gustaba mucho, porque tenía como ese arco en el salón, tenía como esas diferentes puertas que entran a la sala de estar, tenía esas vistas a la zona exterior industrial, porque, claro, entendíamos que esta familia, la abuela y la hija, o sea, lo que es la madre, son de una clase media en un pueblo industrial. La abuela ha sido toda la vida una ama de casa clásica con un carácter algo frío, entonces su casa también va a representar un poco eso. Su marido, que ya falleció, que es el padre de Patricia López Arnaiz, en este caso, ¿no? Era el escultor, que era un escultor pues que luego andaba de faldas con las mujeres del pueblo, que no, eso luego se ve. Entonces su mujer fue una mujer que nunca fue realmente feliz, entonces todo eso se va a ver y también queríamos que se viese a través de la casa, ¿no? Entonces es una casa clásica, elegante, de clase media, pero bueno, el marido como era el escultor en el pueblo estaban como mejor posicionados y a la hora de decorar pues pusimos unos papeles en las paredes que le subían, le elevaban un poco, el suelo lo pusimos como de madera, vinilamos todos los marcos de las ventanas como si fuese madera porque realmente era aluminio y que contrastase, y luego pues todo lo que es los muebles, toda la decoración pues tirando un poco azulados pues para que fuese un poco más fríos, porque ya vais a ver que
el tono que predomina siempre son los tonos miel, porque es el tono de la cera, y la cera tanto está con las abejas, en la apicultura, como con la cera de las esculturas, ¿no? Entonces, tanto la tía está con las abejas, y ahí está la miel, o sea, la cera, perdón, como con la abuela, que era su marido, era el escultor. Entonces, ese tono siempre va a estar, pero vamos a diferenciar los espacios con el de la abuela, va a ser más gris, más azul, y el de la tía, que está más en contacto con la naturaleza y los animales y las abejas, va a ser más tirando a verdes, ¿no? Entonces, hacíamos como esa diferenciación. Y en esta casa, pues lo que digo, al final tuvimos como decorar todo, incluso vinilando las ventanas y tal. Con la casa de la tía también, la chabola costó encontrar, pero al final el paisaje era perfecto, y tuvimos que lo mismo, pues vaciar esa chabola, ponerle un suelo de madera, tal, y decorar. Y el taller, sobre todo el taller, era un garaje que estaba lleno de cosas que tú lo mirabas y decías, madre mía, bueno, pues sacar todo aquello. Bueno, es que somos una empresa de mudanza, los de dirección de arte. O sea, llegamos, les quitamos todo, hacemos lo que queremos y eso en tiempo récord. Y entonces es una mierda, pero bueno, es lo que hay si quieres hacer el trabajo. Quiero decirte, tienes que hacer mudanzas. Yo siempre digo que, o sea, la pereza es tu peor enemigo, ¿no? O sea, si el espacio es el correcto, no importa que te esté dando un perrenque de pensarlo. O sea, hay que sacarlo y se saca. O sea, y cuanto antes mejor, porque hay que verlo vacío. Entonces, hay que llenarlo. Hay que tener mucha capacidad espacial para ver que en ese sitio se puede hacer lo que luego haces, porque claro, lo estás viendo lleno de muchas cosas que dices. Cuando tú le dices a veces al director, no, aquí se puede hacer esto, y dice, ¿aquí? Entonces, claro, hasta que se lo explica, creo que hasta que algunos aún tienen dudas de si eso se puede hacer ahí. Cuando dices, no, voy a sacar todo y luego le pongo... ¿No? Bueno. Sí. Así que pues el garaje fue así, ¿no? Sacar todo absolutamente y luego pues recrear ese taller que luego vais a ver, pues eso, con todas las esculturas que, claro, nos han dejado, diferentes escultores nos han dejado diferentes esculturas, entonces ahí aparece pues la colección de que Anne cuando era pequeña hacía con su padre, pues todas las esculturas. Las que hizo en la época de la carrera y tal, pues también. Entonces, es un trabajo arduo, o sea, es un trabajo importante conseguir todas esas esculturas. Las esculturas del padre, que son luego de cera a nivel, o sea, de tamaño, de unos tamaños muy grandes de cera, que con los calores que hizo, porque esto estoy hablando del verano pasado, que fue el verano pasado, que hizo unos calores horribles en julio, se derretían las esculturas. Entonces las teníamos que tener en espacios más frescos, teníamos que luego llevarlas al decorado, volver al sitio fresco, o sea, era como el doble de trabajo porque no podías dejar el decorado preparado, ¿no? Y olvidarte, tenías que andar siempre moviendo eso. Y luego finalmente, a nivel de esculturas, está la escultura final, que es a lo que va Anne al pueblo de su madre. Ella va a desarrollar luego se ve desde el principio. Ella lleva unos moldes que, claro, todo eso tuvimos que crear. Lleva unos moldes y ella va a hacer todo ese trabajo de, estando allí, va a echar la cera, va a crear esa figura de cera, le va a hacer el negativo y luego le va a echar el bronce por dentro. O sea, es como un proceso que si lo veis si buscáis en Google o buscáis información, es muy interesante de conocer este tipo de esculturas o el proceso, que es como se hacen todas las esculturas que vemos en las rotondas y todas estas de bronce. O sea, parten generalmente de una escultura de cera o de barro, que luego pues hay que hacerle el negativo, el positivo, negativo, hasta llegar al bronce. Interesante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con esa escultura que ella quiere crear, nosotros desde arte tenemos que hacer para cada toma, pues yo qué sé, imagínate al principio... ella se lleva el negativo en escayola, ¿no? Pues tenemos que tener unos cuantos de esos para que ella luego en la toma haga echar un poco de cera. No, repetimos, trae otro nuevo. Echamos un poco de cera, no, otro. Entonces tienes que tener de cada fase de esa coreografía hasta llegar a la escultura,
tienes que tener un montón de réplicas. Eso es un curro. Y además, sobre todo, es que tienes que tener muy claro que como te pidan, claro, oye, tenemos otra de estas, tienes que tenerlo. O sea, tienes que tenerlo. Porque tienes que tenerlo. O sea, no hay otra opción. Entonces, te cubres o te cubres. Porque si no, hay problema, ¿no? Entonces, claro, es una pena, bueno... lo van a ver luego. Habíamos hablado de no íbamos a traer imágenes porque todo esto suele ser como más ameno viendo imágenes y tal, ¿no? Pero luego vais a ver la película. Pero yo últimamente sí que estoy haciendo ahora en Instagram, que hasta ahora no hacía yo nada en Instagram, pero he dicho, pues voy a empezar a enseñar un poco los procesos, porque como este es un mundo que no se conoce, ahora estoy empezando a poner, pues imaginar, pues los dibujos de este proceso, luego la imagen de todas las piezas de cera, luego la imagen de ya manipulándolo y unos fotogramas. Entonces, ahí se ve, digo, por si alguien tiene curiosidad, ahí se ve más fácil, pues eso, cómo es el proceso. Entonces, bueno, todos estos objetos es como, bueno, pues hay que tener mucha previsión, aparte de los decorados, todos estos procesos, otra cosa. Va a aparecer un árbol, va a aparecer una colmena natural, pero no es natural, claro, es decorado. Porque hay un momento en el que encuentran una colmena natural en un árbol, pero que está enfermo y entonces hay que retirarlo, ¿no? Claro, no puedes encontrar un árbol que te guste con una colmena natural, o sea, eso no, con abejas, pues no. Entonces teníamos que crearlo y eso fue también pues algo nuevo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, bueno, cogimos piezas de colmenas naturales que existen, que a veces en el monte aparecen y conseguimos, y creamos una colmena artificial y gracias a un apicultor nos consiguió unas abejas italianas que pican menos porque no sé si eran benjaminas, no sé muy bien ahora cómo era la historia, pero estas no picaban, porque claro, hay que grabar con ellas. Entonces, y hay que manipular esa colmena, ya lo vais a ver, o sea, quitan un cacho. Entonces, con personajes y con actores que no pueden sufrir porque luego tienen que seguir grabando. Bueno, aparte que no tienen que sufrir, pero claro, pero prácticamente no puede darse. Entonces, pues eso lo vais a ver también después y eso es algo que está creado. Que es un artificio, efectivamente. Eso es. No, sobre el tema de la línea de color que estabas hablando, de que la diferencia es entre la casa de la abuela y de su hermana, ¿hay alguna otra línea de color que se marque en la película? Porque, por ejemplo, yo creo que había una que me pareció más clara, que es ellos empiezan en Bayona y luego se van hacia el País Vasco francés y yo ahí sí que vi claramente una diferencia entre la ciudad y el momento que se van a ese periodo de veraneo. Entonces, ahí sí que vi una diferencia del gris de la ciudad y sobre todo era como todo en clave muy baja, casi no se ve el decorado, vamos, o sea, es que... Sí, es un dormitorio. Sí, y un el caos, coche, o sea, todo muy rápido, una imagen muy... Parte de Hendaya, sí. Ellos viven en Hendaya, en el País Vasco francés, todo es muy gris, es un dormitorio, al principio lo vais a ver, muy desordenado porque representa un poco la vida de ellos que está muy desordenada. Aparece una cama de matrimonio que en la mitad duerme la madre y en la otra mitad duerme la hija, porque está todo decorado con objetos de la niña. ¿Y el padre dónde duerme? ¿No? Pues en el sofá, ¿no? Entonces es una familia ya desestructurada, los padres no se entienden, con los hijos tampoco tienen mucha comunicación, no les están viendo, no les están sabiendo ver lo que necesitan o lo que son, y en ese momento ella tiene que escapar, ¿no? Y se va al pueblo de su madre y baja a Llodio, al País Vasco del Sur, ¿no? O español. Y entonces ahí es cuando es como vuelve a sus orígenes, vuelve al contacto con la naturaleza, vuelve a crear, ¿no? Con la cera, ¿no? Algo tan orgánico. Además, para ir de un sitio a otro pasan por el puente, que es un momento así como que los niños ven como este es el puente, este es el puente. Es como el cambio, ¿no? Sí. Ahí es donde vamos a dejar atrás lo que hasta ahora ha sido y ahora necesito algo, ¿no? Algo. Sí. Crear esto y entonces, en cuanto a la paleta de color, aparte de esa diferencia entre esos dos mundos, ¿hay alguna otra paleta
aparte de las dos hermanas que son totalmente... Además es muy curioso porque es la abuela y la tía abuela, parece que sus hijas estén... O sea, la prima y la madre parecen la hija de la otra, ¿sabes? Porque se parecen... O sea, no sé si me he explicado bien. Sí. La madre de la chavala, su madre, no se parece en nada, se parece más a su tía abuela y al revés, ¿no? Eso es. Si hablamos de la niña, su madre es Anne, Sí. la abuela, ¿no? Sí. Lita, pues sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Su Sí. casa es gris, azul, clásica, más elegante, pero su hija es la artista. Sí. Y sin embargo, la tía es pues, más colores tierra, más verdes, incluso su casa es mucho más austera, tiene un punto más masculino quizás, las cortinas son más cuadriculadas, más masculinas, no sé, las telas. Y la hija, sin embargo, es mucho más clásica, como femenina, con una vida mucho más, con su hija, con su marido, todo el coche tal, de una manera mucho más convencional. Y en cuanto a color, claro, a la hija de la tía, pues le metíamos, tiene un hijo recién nacido que van a bautizar, pues el azulito del niño, ¿no? Yeah. Claro. Pero a Sofía, a Aitor, que luego se llama la Sofía. No, Lucía. Ay, perdón, Sofía es la actriz, perdón, Lucía. Claro, ahí sí que hay, claro, sobre todo ahí en el vestuario se va a ver. Claro, era lo que te iba a preguntar, que si, Claro. ¿cómo fue el diálogo de si vosotros, como yo sé que dirección de arte empieza mucho antes que vestuario en los proyectos, a mí sí que es verdad que en muchos proyectos en los que he estado de dirección de arte, la paleta viene marcada desde el dire de foto, dirección y arte, y el de vestuario llega y se fastidia, ¿sabes? O sea, es lo que hay porque ya hemos convencido al director de todo y entonces él llega y se tiene un poco que dice 4 cosas y a veces se le hace caso y otras no, pero en el sentido de que muchas veces, como nosotros llevamos un trabajo de 1 mes o 2, pues claro, no le da tiempo a defender sus puntos. Entonces, es un poco de si vosotros ya marcasteis de antes una serie de paleta de color para ese vestuario, porque la verdad que yo vi el vestuario y dije, realmente me da verano, tiene mucho color inchi para los niños, pero también en los adultos está muy bien y no empasta nada con... Pues bueno, a veces se busca que empaste con los decorados, pero en este caso no. La importancia está en los personajes, sí. El decorado es algo, vamos, sí, que acompaña, pero no se superpone ni quiere ser protagonista ni nada. Entonces era un poco sí, saber claro, cómo fue el papel con vestuario. Sí, es desde el principio porque ella también marcaba todo esto, ¿no? A mí me propuso unas películas como referencia y entonces ahí ya vi claramente ciertos elementos, ¿no? Entonces ya se veía que ella quería destacar a Lucía cuando estaba en esos momentos en los que ella se sentía con su identidad, se sentía más libre, ahí lo marcaba, pues con un rosa, con un verde, ¿no? Me acuerdo que las referencias, estuvimos hablando de unas pelis, estuvimos viendo El último verano de la Bollita, que es argentina. Ajá. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí. Luego, ¿cómo era este? Lucy Feliz, ¿cómo era este? No. Bueno, había La Ciénaga también, o 2 días y una noche. Son películas muy realistas, pero que los actores, cuando necesitan ser destacados, pues se les veía con eso, con un verde y un rosa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí los cogimos como referencia. ¿Cómo es? ¿El Lucio Feliz? No, ¿cómo es? ¿Cómo? Lázaro Feliz, Lázaro Feliz. Y ahí era más cuando la pequeña, la niña, se está sintiendo libre, se está sintiendo como en un mundo más onírico, ¿no? Porque estoy soñando, estoy como en un cuento, que hay momentos que va a sentirse así, pues ahí también le metíamos como el rosa, el verde, y eso se va a ver, sí. Y fue una decisión ya que partía de la directora, ¿no? Sí, ella lo tenía... Ella lo tenía todo claro. Todo. Sí, bueno, es que bastante. Justo antes hablábamos un poco de lo que cuesta sacar una película hacia adelante.
Supongo que llevaba mucho tiempo con este proyecto, ¿o no? Jo, pues tampoco sabría decirte. Tampoco mucho, no porque podría decirte. como yo también había leído eso de que estaba basado en lo del suicidio de este chico, y eso fue en el 2016. No, Pues el 18. pues mira. entonces tampoco, bueno, pensando sé restar y sumar, entonces ya no me da tanto tiempo. Sí. Para una peli así, digo, Sí, vale. la verdad, no sabría decirte el tiempo, pero bueno, entiendo que sí. Sí. Vale. Y bueno, de la documentación ya hablaste un poco de todo lo del taller y no sé si quieres decir algo más de ese tema, porque estoy un poco como yendo un poco por los caminos que cuando empezamos una película, ¿no? Leemos el guión, luego va a las localizaciones, a la vez vas haciendo un trabajo como de creatividad, de búsqueda de paleta de color y de charlas con el director, el dire de foto y luego ya empiezas a eso, con las referencias que te da un poco la directora, buscas también tú alguna a lo mejor para presentarle, nos documentamos y luego ya empieza el momento de la verdad, que es donde los desafíos de rodaje, ¿no? Sí, del rodaje. Entonces no sé qué cosas fueron... Bueno, del rodaje, tanto el rodaje diría desde la parte en la que es nuestra real, que es la preparación de los decorados, hasta después ya el rodaje. Claro, porque lo ideal es que, pues que tengas un tiempo para la previa donde tú creas todo y para cuando empiezas ya el rodaje que tengas todo, pero eso nunca es, o sea, nunca te dan el tiempo que necesitas para terminar todo. Lo que se hace es coger el plan de rodaje y se dice, bueno, pues si esta casa no va a entrar hasta la tercera semana, todavía tienes 3 semanas más. O sea, se cuentan como esas semanas también. No se dice que para el primer día de rodaje ya tienes que tener todo, porque si no, no te daría tiempo. Entonces, se aprovecha eso. ¿Y aquí qué ocurrió? Por ejemplo, pues una de las dificultades fue que la casa principal estaba en el plan de rodaje para grabar la tercera o la cuarta semana de rodaje. Pero al mismo tiempo era cover. ¿Cover qué significa? Que si llueve, que si lo que hay que grabar según el plan de rodaje se cae, no se puede rodar, que rodamos la casa. ¿Qué ocurrió el primer día de rodaje? Pues que llovió a mares. ¿Y qué pasaba? Que el cover era la casa. Pero claro, todavía faltaban 3 semanas. O sea, era como una locura. Y claro, siempre es como, oye, ocurre esto, no te importará, ¿qué tal? Y al final estás por la película, estás porque salga el proyecto. Entonces, haces esfuerzos, pero claro, siempre suele ser, no, pero solamente se va a ver el salón o solo se va a ver un dormitorio, pero no es real. O sea, no es real porque se acabó viendo en 3 días toda la casa. Entonces, ¿eso qué supuso? Bueno, pues un sobreesfuerzo, pero claro, hay nadie... quizás luego el plan de rodaje lo podrías haber hecho de otra manera o no meterlo de... No sé, al final se hace de la mejor manera que uno sabe, ¿no? Entonces, quien hace ese plan lo hace de la mejor manera que pueda. Entonces todos nos tenemos que adaptar. Claro, en mi equipo súper achuchado, trabajando, pues la gente se enfada, bueno, pues lo lógico, ¿no? Pues, pero al final pues se saca adelante, se hace pues todo lo que se puede y al final se graba y cuando se va a grabar está, ¿no? Porque tiene que estar. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, si fue complicado, ya empezar el rodaje así, ¿no? Como... Y bueno, pues lo que es un rodaje. Al final, una cosa es lo que está planificado y otra cosa es lo que luego va a ser, porque un guión está vivo, una película está viva hasta que acabas el rodaje. Lo que tú tienes planificado para grabar hoy, de lo que has planificado, lo que realmente vas a grabar, va a haber diferencias y lo que has grabado a la directora le va a dar cosas nuevas que no esperaba, que para mañana probablemente le va a cambiar el plan. Y mañana, cuando ruede con ese cambio, además con lo que haya grabado, le va a traer otras cosas nuevas o se va a quedar corta y entonces va a tener que grabar más cosas el día siguiente o va a cambiar según lo que ha grabado hoy. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que estar muy abierto a cualquier cambio que pueda pasar, porque ya no solo que tienes que cumplir el plan, sino es que van a cambiar el plan. Y no solo eso, sino es que encima va a haber problemas que vas a tener que solucionar, que no esperas. Entonces, creo que es un trabajo que en ese sentido que necesitas mucha contención, mucha
mucha flexibilidad y mucha paciencia y mucha calma, sobre todo, porque la gente también se pone nerviosa, ¿no? Yo, a veces en el equipo hay gente que te viene y, ¿pero cómo? Pero diles que no. Pero a veces es que tiene que ser que sí, entonces, porque si no... A ver, en este tipo de proyectos yo creo que ves a los directores que es como una ilusión de mucho tiempo en el que yo no me atrevo a decir que no, nunca. En otro tipo de proyectos más comerciales, en los que veo que tienen muchas vías de soluciones, digo, paga más a la persona que sea y ya está, ¿sabes? Porque me parece que nos están metiendo en un marrón siempre a los mismos departamentos y al final se puede solucionar de otra manera. Y en este caso, pues, al ser proyectos en los que de repente, pues, a lo mejor la única vía que están viendo es esa, porque probablemente la sea, pues lo haces en favor de obra y totalmente adelante. Yo, esto que decías de que el guión tiene vida, ¿no? Y que está siempre en constante, yo creo que el plan también está todo el rato en constante cambio. Yo me acuerdo que hicimos una película aquí en ONS, que se titulaba ONS, y decidían el plan ese mismo día, porque era según el clima. Entonces, esa isla tiene un cambio de clima constante. Entonces, llegabas por la mañana, a las 8 de la mañana, desayunábamos todos en el mismo bar, decían, bueno, pues vamos a ir a esta secuencia y a esta, porque había niebla, ¿sabes? Y tenías que tener preparados esos espacios. Ya desde el día 1, más o menos, había unos espacios y se iba previendo, bueno, pues Elia, en 3 días te da tiempo a tener este, y tú... pues puede, ¿sabes? O sea, puede, no, le dices sí o no. Puede no es una palabra que se pueda usar, pero bueno. Entonces... Es que, claro, luego depende de la exigencia del proyecto. O sea, hay proyectos que son muy ambiciosos, ¿no? O sea, 20.000 especies de abejas era muy ambicioso. Bueno, de hecho, ya sabemos dónde está ahora mismo, a las puertas de una posible, pues, entrar en los Oscars. Bueno, sería una fantasía, en fin. Pero sí que se veía muy ambiciosa la película. A este se le veía muy segura de lo que quería. Hilaba muy fino, no se le escapaba una y ella tenía muy claro todo. Entonces, tú estás percibiendo eso, sabes que tienes que estar a ese nivel. Pero ¿qué pasa? Que realmente no es una producción tal. Es una primera película con un presupuesto muy limitado, con unos recursos económicos muy limitados y unos recursos humanos muy limitados. No tienes un equipo profesional, o sea, no tienes atletistas, algunos sí, pero otros nunca han hecho una película o han hecho muy poca cosa. Entonces, claro, ya no puedes delegar como en otras ocasiones, que igual tengas un equipo más preparado. Entonces, bueno, es complejo todo eso, ¿no? Es complejo. Es que, por ejemplo, lo que hablas del equipo, a mí es una cosa de las partes más importantes, ¿no? Un poco porque si no se tiene al equipo que se pueda tener, que profesional, eso... Pues conlleva a que tú vas a trabajar el triple. Que ya, o sea, nosotros de contrato tienes 11 horas, y yo meto 13, 15 al día, sábados también, y el domingo pues algo también meteré. Eso durante semanas y semanas y semanas, porque al final el rodaje pueden ser 8 semanas, la previa pueden ser otros 8, 10, lo que sean, pero tú ya llevas trabajando la pre-pre que no te pagan antes. Tú ya estás trabajando porque no quieres que luego te pille el toro. Cuando llega ya la previa, que se supone que ahí es donde tienes que preparar las cosas, tú tienes que llevar ya un montón de cosas hechas. Y entonces eso, yo siempre digo, pues el trabajo a mí no me pesa, pero bueno, no sé esto, ¿de dónde veníamos? Me he perdido. Bueno, pero... del equipo, de la gente y de los desafíos. Claro, de la eso es. A mí el trabajo luego no me pesa, pero sí que a veces si la gente no está preparada o no está preparada a trabajar tantas horas, es que es complicado, es muy complicado trabajar tantas horas y tan intenso. Pues todo eso se complica, claro. Y, por ejemplo, la relación que tuviste con el director de fotografía, digo, ¿cómo fue? Porque, bueno, para llegar a toda la estética de la película, ¿fue un diálogo que la directora lo tenía claro o fue una cosa...? Yo creo que lo tenía claro inicialmente, pero también se dejó guiar por Gina. Sí, porque Gina, la directora de foto, perdón, sí. Bueno, ella proponía cosas que incluso quizás en el momento antes no se habían visto, pero llegábamos, bueno, efectivamente me estoy acordando de cosas, es que todo era así, ¿no? Pues era llegar a rodaje y claro, de repente era poner la cámara y decir, pues esto ahora no me encaja. Yeah. ¿No? Y eso ocurría bastantes veces, ¿no? Entonces, bueno, tener que readaptarse. Y sí que confiaba bastante en Gina.
confiaba en su criterio y decía, bueno, pero si Gina lo está viendo, pues necesito que esto sea así. Y en términos de arte, ¿qué relación tenías con la directora de fotografía? Sí, pues inicialmente ya habíamos hablado todas las cosas, pero sí que es verdad que solía ocurrir que en rodaje me pidiese cosas, pues ¿me puedes cambiar esto? Estas sillas ahora no me funcionan, ¿me puedes cambiar las sillas? O esta funda no me funciona, ¿me puedes cambiar? Y claro, pues lo haces porque entiendes que, claro, para ti es un doble trabajo, porque tú ya has presentado eso, ya lo has hecho y estás a otra cosa. Pero entiendes que, claro, cuando una coloca la cámara y ya tiene la iluminación y tiene los actores y tiene el momento, pues a veces se ven las cosas diferentes. Sí. Porque tú así no lo has podido ver hasta ahora nunca. Y entonces de repente te dices, es que esa lámpara no me funciona. Y tú dices, pues ya la habíamos visto hace 2 semanas aquí puesta. Ya. Pero es que ahora con la cámara no funciona. Entonces, a veces es un fastidio, pero tienes que adaptarte. Entonces, es muy importante tener siempre recursos. Plan B, ¿no? Sí, y este me decía, Isas, tenemos que tener siempre plan B. Claro, pero es que estamos en la peli que estamos. Sí, que es que tenemos bueno. el presupuesto que tenemos. Es que claro, porque si no tendríamos que tener el doble. Sí. Entonces, ahí está. Tienes que jugar siempre previendo esas cosas cuando realmente no tienes esos medios, pero supone hacer un doble esfuerzo, siempre. Eso es así. Si lo quieres hacer bien. Sí, sí, sí. Yo creo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si no sigo... Mira. Mira. Hola. Es una doble pregunta, pero voy a ser muy concisa, ¿eh? Porque esta mañana hablábamos mucho de la casa, del ámbito familiar, doméstico, y en la película también hay varias casas, como estáis comentando, y yo me preguntaba cuál es, no sé si es un truco, pero sí que tiene que ser un esfuerzo, cómo recrear una casa que se note que ha sido vivida, habitada, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta es porque vivimos en un mundo cada vez más plasticoso y vosotros que tenéis que coger objetos y meterlos en un nuevo espacio, a lo mejor veis brillos y plástico y que todo resuene pues a IKEA, ¿no? Igual que en las localizaciones exteriores, que ya los carteles los hemos perdido. ¿Cómo conseguir que esa casa respire verdad y nos la vamos a creer? Claro, todo lo que son los suelos, los papeles de pared, eso es nuevo. Las cortinas generalmente también yo las pongo nuevas, pero a la hora de elegirlas, eliges algo que tenga aspecto más viejo, ¿no? Con pátina. En cuanto a los papeles y todo esto, sí que he ido a tiendas de papelería, de papel de pared, pero buscando siempre estilos pues, más ochenteros, noventeros y tal. Luego todo el mobiliario es de tiendas de retros, de Maús, o sea, todos son muebles vividos realmente. O sea, son objetos ya con una vida, las lámparas generalmente también, y yo creo que hace mucho que se sienta una casa vivida, las telas, creo que es un elemento muy, muy importante, unos cojines, unas cortinas, unos manteles, todo eso, o una ropa tirada. Creo que es la tela, ¿no? Lo textil da mucho, que ahí está viviendo gente, y las plantas también, las plantas y las lámparas. A mí me gusta, cuantas más lámparas mejor. A ver, no voy a decir eso, pero creo que se gana mucho si tienes opción de varias lámparas. Me da igual en un salón que haya 5 lámparas. O sea, porque en realidad tú vas a tirar para allá y vas a ver 1 o 2, y vas a tirar para allá y vas a ver otras 2. Pero nadie se va a quedar con, joder, ¿cuántas hay aquí? 11 lámparas, ¿no? Y 2 de techo. Pero realmente en el plano va a ganar, porque le va a dar calidez. Al director de fotografía le gusta. Lo necesita. ¿No? Entonces, yo eso sí, creo que va un poco por ahí, las lámparas, las telas y las plantas, en caso de que proceda. Creo que son elementos que dan vida, o sea, que te crees que hay gente viviendo, ¿no? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que las plantas no sean nuevas, recién cogidas del trinque de la tienda, sino yo normalmente voy a un amigo y le digo, oye, estas plantas muertas te las compro y te traigo nuevas. Las nuevas las paga la productora y yo me llevo esas viejas
y las pongo en el decorado, porque esas son plantas reales. A ver, obviamente, no va a tener todas muertas, pero alguna que tenga le da esa realidad, ¿no? O sea, de lo que estás un poco comentando, que yo creo que es esa parte que son detalles que hacen que no parezca recién comprada del IKEA, todo eso, ¿no? Ese papel probablemente al ponerlo, aunque fuera viejo, le dieron una pátina para que pareciera que habían pasado esa casa. Ella misma está diciendo, lo cogí de los años 80, pero porque esa casa probablemente se construyó en los años... O sea, se decoró en los años 80, por eso tiene que ser de ese estilo. Se habría decorado. Claro, se habría decorado. Pero en realidad el papel era nuevo. Pero sí que en Claro. otras pelis, efectivamente, sí que le hemos pasado una pátina. O, claro, es que depende de la peli, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, que es actual... Sí, yo soy amante de los, y de hecho, de los objetos auténticos y reales. Sé que en el cine no se hace así. De hecho, yo cuando hice mi primera película, la frase que más me repetían era Izas, en el cine no se hace así. Yo decía, ya, pero nosotros lo vamos a hacer así porque así lo hemos planificado y así va a ir. Pero... Porque en Hermentari, por ejemplo, que era más fantasioso, más como un cuento, y el herrero en su herrería y en su mundo caótico, porque su mujer se murió, porque tal, y vive atrapado, y todo eso lo tenemos que expresar con ese ambiente tan claustrofóbico, con las cadenas y las cuerdas y las maderas y todo eso, todo era auténtico, todo era real, ¿no? Y eso le daba algo que si tú lo haces artificial no lo va a tener, ¿no? Y ahí era como, no, más, depende del proyecto, ¿no? Pero yo creo que los objetos reales sí que le dan, o tener buenos profesionales en el equipo que aunque compres muebles nuevos y objetos nuevos, le sepan dar ese toque, porque claro, hay gente muy profesional que te hace eso. Nosotros cuando hicimos Irati, por ejemplo, siglo VIII, pues ahí todo había que ambientarlo. Entonces todas las cuerdas, los sacos, todo lo metíamos en nogalina, ¿no? Teníamos como baldes así enormes, claro, era siglo VIII, era otra historia, ¿no? Pero teníamos cubos así enormes, con más o menos nogalina, más o menos betunes o lo que sea, ¿no? Entonces metíamos ahí todos los sacos, las cuerdas, las cestas, todo eso lo sacas, lo pones al sol, las telas, primero las teñías y luego les dabas ese toque de esa pátina y entonces ya tenías esa tela de época, ¿no? Pero ahí hace falta gente que sepa, profesional. Pero bueno, aparte de darle esa gama de color, es la ambientación de los objetos que pones, ¿no? Un poco en esa casa. Ahora mismo no me doy cuenta de qué objetos había, pero no sé, cuando llegas a una casa, pues yo muchas veces lo que hago es voy a mi casa. Y entonces la miro con otros ojos y de repente digo, ¿qué hay a la entrada? Pues hay un papel con un boli donde anoto no sé qué hay. Y o las cartas... A veces lo que hago es, me lo llevo al rodaje. O sea, si es actual, me llevo 4 cajas de mi casa y las pongo en el decorado, porque o a mi casa o voy a la de mi madre, o quiero decir que vas ahí y vas rapiñando un poco porque dices, es que esto no lo puedo alquilar ni conseguir en ningún lado, la carta de Telefónica, ¿sabes? O sea, es un poco como... Bueno, se puede conseguir, ¿eh? Que hay sitios que alquilan eso, pero digo que te sale mejor ya cogerlo en casa, ¿no? Claro, en Madrid. Sí, en Madrid, sí. Pero sí que a mí es verdad que me gusta como entender la personalidad de pues la abuela, en este caso, la casa, la abuela, cómo sería ella. Imaginarme igual personas que yo pueda conocer, incluso de mi familia o tal, como es su casa, pero llevarlo hasta el final. Decir, ¿cómo sería esta señora? ¿Qué tendría en su casa? Este tipo de telas, pero cada objeto, o sea, no voy a poner un objeto que no piense que esa mujer tendría en su casa. Entonces, cada tela va a ser para ella, cada objeto, ¿no? Como una vitrina tiene adornos de cerámica, de porcelana, luego marcos de plata, de tal, y teníamos antigüedades realmente también, o sea, llevamos antigüedades que las alquilas en anticuarios, les pagas como el 30% o el 20%, porque luego se lo vas a devolver, ¿no? Entonces, tú le pagas al principio todo, el 100%, pero luego cuando se lo devuelves, te devuelve el 80 o el 70, ¿no? Entonces, puedes poner objetos reales de valor. Yo realmente en esa casa sí que puse porcelana y puse marcos de anticuario y tal, realmente. Y luego hicimos réplicas de cuadros de Chillida. Bueno, o sea, salvando distancias, porque claro, a mí me hubiese encantado poner un Chillida real, tal, pero bueno, no conseguimos. A veces eso sí que se hace,
¿no? Consigues los derechos y pones ahí un cuadro X. Pero en este caso no. Por ejemplo, en Sobre todo de noche sí que hemos conseguido bastantes derechos para la otra película. Ese es el nuevo problema de la dirección de arte, los derechos. Sí, sí, sí. Porque hasta, bueno, en películas así, ¿no? Pero hay derechos con el papel pintado, porque eso tiene un autor. Entonces, en este tipo de pelis no, pero yo sé que en películas americanas te piden el origen de ese papel pintado, la productora, y tú, bueno, vale, pues casi que lo creo. Entonces, mandas a un diseñador gráfico para que haga y haces un papel pintado. Claro. Pero bueno, en estas películas con el papel no pasa eso, pero sí que pasa con los cuadros. Esto ya hace años que no se puede poner un cuadro de nadie o un póster de nadie. Eso es. Y en este caso nosotras hacíamos algo parecido a un Chillida y ya veréis hay unos cuadros que no os fijéis mucho porque no son muy así. Porque se hizo así como rápido. Y Sobre todo de noche, por ejemplo, en la peli esta que hemos estrenado ahora en Venecia y que se estrena dentro de un mes o así, ahí teníamos unos cuadros que eran buenos de firma. No los podíamos enseñar y en una de esas Víctor, el director, se puso a hacer una réplica y me dice, pues pon esto, ¿no? Pues pim pam pam, lo colocas y cuela, ¿no? Porque no puedes enseñar el otro. Entonces, sí, yo elijo mucho cada objeto. La verdad es que en ese sentido me gusta como elegir cada... Creo que luego merece la pena. Sí, creo que merece la pena. Para que luego sea coherente todo. ¿Alguna pregunta más? Isto funciona? Sí. Nadie quere facer ninguna pregunta? Bueno, pois entón, nada, gracias por compartir con nos a vosa experiencia e gracias a vos por vir. Agora temos a proxección de 20.000 especies de abejas. Perdón, aos chicos do streaming que estaba mal colocada. Se queredes baixar e vela, os que non teñades entrada, pois está a teguilla aberta para mercalas. Moitas gracias.